Ok, para los que están ingresando, el video que les voy a mostrar es un evento de Costa Rica. Bueno, chicos, esta sería la invitación. Para que alguien quiera información, con mucho gusto me puede escribir y ahí le contestamos, como les decía, la persona que me ayuda o yo. Ahora sí, vamos a dar inicio con lo que traemos para hoy. La segunda parte de lo que es el ciclo diario. Probablemente muchas veces o algunas personas han escuchado hablar de lo que es el ciclo diario, pero desconozcan de cómo utilizar el mismo en el gráfico o cómo leerlo. Antes de empezar a hablar propiamente del mismo, quiero compartirles como algunas consideraciones, por así decirlo. Me pueden indicar, porfa, si ven mi gráfico, donde yo estoy moviendo el mouse. Es que yo tengo varias pantallas. En el chat me lo indican, donde yo muevo el mouse. ¿Sí se ve? Ok, buenísimo. Entonces, vamos a ver. La semana pasada hablábamos del ciclo diario y hablamos del Yuga Swing, que es uno de los patrones que se da, que tiene varias variaciones. De hecho, cada uno de los patrones tiene varias variaciones. Sin embargo, quiero contarles que el ciclo diario se deriva a raíz de la teoría de lo que es el rango asiático, ¿verdad? Que es la sección de Asia. Que depende del país, se comprende de un horario a otro horario. Varía por el tema de la zona horaria, obviamente. Ahora bien, desde un punto de vista de poder ver esta formación de liquidez que hace Asia, que no normalmente va a ser un rango exacto, puede ser de diferentes formas, hay consideraciones a tomar. ¿Cuáles son estas consideraciones? Que probablemente no todas las conocemos. Es muy importante, no sé si han notado que a veces el rango asiático es muy comprimido, a veces es pues como más alargado, más estirado, más energético, ¿verdad? ¿Cierto? A nivel del ciclo diario hay que considerar inclusive la forma que nos deja este rango asiático y también inclusive hay que tener en cuenta que el rango asiático nos va a dar dos escenarios independientemente del patrón y las versiones de las variaciones que nos dé. Nos va a permitir en este caso operar una continuación o una reversión. Propiamente aplicando la metodología del ciclo diario, este no se cumple siempre. Y es por eso que antes, cuando iniciaba, tal vez algunos no se habían conectado, les decía que la persona que opera el ciclo diario, realmente como es, tiene que ser una persona muy paciente, porque no todos los días va a haber un ciclo diario. Es una teoría que hay, ¿ok? No es que se cumpla el 100% en la parte de la letra, ¿verdad? Como que, uy, sí, todos los días de 5 de la tarde, de hora Costa Rica, por ejemplo, a 2 de la mañana, no sé, a 10 de la mañana, hora de Costa Rica, siempre voy a completar el ciclo diario. Eso es falso. Y si alguien se los ha dicho, qué pena, pero tengo que decirlo, nos engañaron. El ciclo diario no se cumple al pie de la letra. Hay sus variaciones y si quieren entrar con las confirmaciones como tal dentro del ciclo diario, les puedo asegurar que sí se cumple muy bien, pero si no lo hay, no tiene por qué ejecutar, ¿ok? Y no es que simplemente voy a ejecutar por el patrón que se da y por el ciclo diario y voy a tomar mi decisión. No, no es así. Tiene que haber más conceptos sobre lo que se apoye esto. Y es muy importante en esto tomar en consideración la estructura y tomar en consideración la liquidez. Si no, esto no funciona jamás, jamás, jamás igual. No es porque simplemente vayamos y veamos los dibujos que yo tengo en pantalla, yo hago esa formación, voy a ingresar. Lo que yo les voy a mostrar ahorita en pantalla es nada más una pincelada de lo posible que se podría ver en el gráfico. A esto hay que sumarle todo un análisis técnico que obviamente vaya en contexto con lo que estamos viendo en el momento que llegamos a la sesión asiática, porque ahí es donde nace. Asia siempre va a fabricar liquidez, el rango asiático siempre es liquidez, por ahí algunas variaciones. Por ejemplo, dentro del ciclo diario, como les decía, solo hay dos patrones, continuación o reversión. No es opcional, es lo único que hay. Si Asia es muy volátil y el rango asiático de extremo a extremo, ¿a qué me refiero a extremo a extremo? De extremo a extremo me refiero de la parte superior, por ejemplo, acá, y de la parte inferior, supera de lado a lado más de 40 pips. Nosotros ya no podemos del todo considerarlo como un rango asiático, ¿ok? Si Asia me supera en su volatilidad, porque a veces son muy volátiles los rangos asiáticos, más de 40 pips, yo no lo voy a considerar como un rango asiático. O sea, la dimensión o la cantidad de pips que hay de este extremo superior al extremo inferior, si es más de 40 pips, yo no lo voy a considerar ya como un rango. Y tengo que, en este caso, pues ubicarme en otro contexto como tal y empezar a ubicar otro tipo de confirmaciones. Es aquí donde, por ejemplo, de una variación de estas, es qué decisión voy a tomar. ¿Yo voy a asumir un riesgo o yo realmente opero por reglas?
Lo que es lo fundamental de todo trader. Y no puede ser de que hoy sí y mañana no. Así no funcionan las cosas. Le funcionaron unos días, por otros días no, ¿de acuerdo? Ahora, para los que me preguntaban la semana anterior, hablábamos de Frankfurt, que es una sesión que lo que representa es, en otras palabras, Alemania, Frankfurt, representa una hora a nivel de Costa Rica de la 1 a 2 de la mañana. Esta hora, porque me preguntaban que si yo operaba Frankfurt, Frankfurt no se opera, Frankfurt simplemente es una manipulación después de Asia. Algunas veces se presenta, algunas veces no se presenta, entonces del todo no se puede operar. Lo que yo sí les recomiendo por acá es que le pongan mucha atención a esa manipulación si algo opera en esos horarios, para que por ahí no tengan en este caso trampas en las que caigan en el mercado. Otra consideración bastante importante son las siguientes. Por ejemplo, ahorita estoy hablando, lo que les estoy diciendo es en cuanto a continuaciones. En una continuación, si el rango de Asia mide más de 40 pips, es probablemente que las demás sesiones que vengan sean tranquilas, porque ya Asia se estiró mucho, se expandió mucho. Entonces las demás sesiones, llámese Londres y Nueva York, pueden ser tranquilas. Y tengo que esperarme nuevamente a un rango asiático a ver cuál es el escenario que me hace el rango asiático, porque el día inicia con el rango asiático. Y la primera hora de la sesión de Sydney, porque el que hable es Sydney, no lo vamos a contemplar, porque es donde se acomoda el día. ¿Para qué? Posiblemente ahí están pensando cuál es la liquidez, cuáles son los posibles movimientos que vienen y demás, pero la primera hora no se cuenta. Por eso, digamos, los que estamos en Costa Rica es de 6 a 1 de la mañana como tal. Entonces, esa es la primera. La segunda, que Frankfurt no se opera y es la hora trampa. Cada quien tiene que adaptarlo al horario de su país. La tercera es la siguiente. Si Londres es bajista, Nueva York tiene posibilidades, en este caso, de ser bajista también. La tercera, si Londres es alcista, pues Nueva York tiene posibilidades de ser también alcista. No estoy diciendo que es una regla, estoy diciendo que tiene posibilidades. Ojo, tienen que ir a testear las cosas. Ahora, si Londres fue bajista, debemos esperar un retesteo del pre-Nueva York al menos en la zona OT. ¿Qué es la zona OT? La zona óptima, la zona fuerte que tenga. Lo mismo aplica si es para un escenario bajista. Si es un escenario bajista, tienen que esperar un retesteo en el pre-Nueva York, al menos en esa zona óptima. En el momento que Londres, por ejemplo, el precio en Londres me liquide ambos extremos, el extremo superior e inferior del rango asiático, es ahí donde nosotros vamos a esperar ese movimiento que empezamos a analizar en pre-Nueva York para ver si tomamos la decisión o en pre-Nueva York o en Nueva York. Esas son consideraciones importantes desde un punto de vista de la continuación. En otras palabras, veamos el primer dibujo. Supongamos que esto de acá no supera los 40 pips y está dentro de nuestro estándar. Tenemos el primer check. ¿Ok? Entonces vino y barrió por debajo. ¿Cierto que barre por debajo? Viene y nuevamente barre por arriba. Y viene y hace un quiebre estructural. O sea, te está confirmando que va bajista. La zona óptima es esta de acá, donde posiblemente pre-Nueva York empieza a decirte que la intención del precio es alcista. ¿Alcista para qué? Para llegar a esta OT. Y aquí en esta OT es donde se van a tomar decisiones para estarse posicionando en una venta. A ver, chicos, escríbanme y chicas en el chat un número 2 si la información que les acabo de decir va quedando clara, al menos en este primer escenario que les estoy explicando. Estos son generalidades. Todavía no he entrado a explicar lo que es el break and retest. Sí, ok, súper bien. Ahora, en caso de una reversión, también hay confirmaciones. Bueno, y esto aplica obviamente para bajista y para alcista. Este es el dibujo en alcista. Ok, esto es a modo muy general. Y en caso de una reversión, pues en efecto también hay consideraciones a tomar. Chicos, en una continuación no es necesario que busquen una confirmación dentro de la zona, ¿ok? En una reversión, lo más saludable, no estoy diciendo que tengan que hacerlo siempre, estoy diciendo lo más saludable porque el precio está revertiendo, es que busquen la confirmación dentro de la zona, ¿ok? Llámenle cambio estructural, llámenle en el church, llámenle como quieran llamarle, pero tienen que buscarlo, ¿de acuerdo? Entonces, la reversión ocurre cuando Nueva York saca la liquidez de uno de los dos extremos. Ojo, Londres saca la liquidez de uno de los dos extremos. Entonces, nosotros tenemos ambos extremos. Esto no supera más de los 40 pips. Y Londres saca la liquidez al menos de uno de los dos extremos. En este caso, la sacó hacia abajo. Y digamos que aquí, viendo a nuestra izquierda, tenemos una zona probable de reacción del precio. Y aquí esperamos una confirmación. ¿Cuál es esa confirmación por la reversión? ¿Una mitigación o un barrido de liquidez? Y buscar dónde está el retesteo. Y obviamente ahí lo más probable es que venga una reversión. ¿Por qué una reversión? Porque probablemente vaya a buscar a tomar la liquidez que queda por encima. ¿Ok? Lo mismo aplica para un escenario contrario, bajista. El objetivo en este caso, cuando tenemos una reversión, como les acabo de decir, es la liquidez pendiente de Asia, porque solo ha tomado primero la liquidez de la parte inferior, que a la de la parte superior, ¿cierto? Entonces el objetivo de este caso va a ser de la reversión poder venir por la de la parte superior. Ahora, ¿qué pasa si este bloque que está acá es un bloque de H1? Ojo, donde van a buscar esa confirmación. Quieren buscar un cambio estructural como tal, tienen que ir a M1, M15, ¿ok?
M5, si alguien lo utiliza, 1 minuto, yo eso no lo utilizo, yo normalmente prevalezco en time frame mayores, y esos time frame mayores me permiten inclusive poder permanecer con stop loss cortos. Ahora, ¿qué más? Pero que hay que tomar en consideración. El precio tiene que sacar siempre liquidez antes. Y esta es la sacada de liquidez. Bueno, para los que están conmigo y tienen el contenido, saben que la liquidez puede formarse antes o dentro de la zona y tienen que esperar esa neutralización por ahí. ¿Ok? Tiene que formar ahí la liquidez. Entonces, antes de confirmar un choch, el precio siempre, esto es una regla, siempre va a haber liquidez. El famoso choch, o como quieran decirle, es un patrón de liquidez, porque el precio captura liquidez, ¿ok? Me comunica ahí en el chat si todo va quedando súper claro. Ahí, por favor, ahí se ven, sí. Ok, súper bien. Ahora sí, chicos, entendiendo esto a modo general, vamos a pasar a ver la teoría de hoy. En realidad voy a ser muy breve, yo no soy de alargarme mucho a lo que vinimos. La semana anterior veíamos y hablamos, inclusive, del Judas Fee. No sé si recuerdan, igual de aquí estudiaron que vimos el Judas Fee, ¿verdad? Y veíamos cuáles son los comportamientos o las características que este forma. Sin embargo, este es uno de los tantos patrones que se da, que tiene varias variaciones, de hecho. Y hoy vamos a ver en este caso el quiebre y el retesteo. Quiebre y retesteo. Queda uno tercero, que si le dan muchísimo amor a estos videos anteriores, con mucho gusto lo vamos a ver, que es el whipsaw. Hoy vamos a enfocarnos propiamente en el quiebre y el retesteo. Este es muy sencillo. Es muy sencillo. Si alguien me pregunta a mí, por ejemplo, Vero, ¿vos lo operas al 100%? Les voy a decir la verdad. Yo para operarlo, de acuerdo al ejemplo que tengo dibujado en la pantalla, porque hay varias variaciones, ahorita las vamos a explicar. Como el que tengo en la pantalla, ahorita lo van a ver que es lo que yo explico, no lo opero el 100% así. Porque yo utilizo otras confirmaciones para el rango asiático. Yo empleo otras cosas. A mí me gusta ver un fractal confirmado en mis extremos. Y en la medida de lo posible que vaya a favor de mi dirección. ¿Okay? Entonces por ahí entran otras variaciones como tal. Ahora, veamos por aquí. ¿Qué tenemos en la pantalla? En la pantalla vamos a suponer que lo que yo tengo en la parte amarilla es el rango asiático en la sesión de Asia. Se supone que este break, así se llama, quiebre y retesteo, es porque el precio logra, a partir de una salida de Frankfurt, hacer una manipulación. Puede ser que el mismo Frankfurt haga el quiebre, a como puede ser que el quiebre, lo haga Londres. Pero tiene que haber un quiebre. Esto se da tanto para escenario alcista o bajista. El caso que yo estoy explicando es un caso bajista. Me hizo un quiebre, aquí tengo el break, ¿cierto? Hacia abajo. Se está llevando la liquidez de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a su vez, todo alto y bajo tiene liquidez. Este punto me está dejando liquidez, que es la que tengo en la parte inferior. Esta liquidez que me está dejando por ahí tiene que ser tomada en algún momento, según este patrón, ¿ok? Londres, ¿qué va a buscar? Londres va a buscar retestear. ¿A dónde va a retestear Londres? Bueno, aquí tenemos que imaginarnos que en la sesión de Asia es como si fuera un bloque grandísimo y lo miden con el discount and premium. Entonces, Londres puede retestear, pero a mí me gusta el extremo, con mi fractal confirmado. Yo aquí no personal, no soy de entrar ahí del todo, ¿ok? Yo sí voy mucho por los extremos. Yo opero los extremos del rango asiático, nada más. Y si están confirmados, si no puedo. Ahora, supongamos que me hizo acá, hasta aquí llegó el 50% en la sesión de Londres. Una vez que en la sesión de Londres el precio llega ahí, se supone que él mismo en Nueva York, ¿qué hace? Pues el precio en Londres, fabrica liquidez, puede dejar una zona, varias zonas, y digamos que me deja los mínimos, me deja un mínimo o varios mínimos. En este caso yo dibujé un mínimo. En Nueva York lo que va a hacer es que me va a mitigar mis mínimos, en este caso mínimos, porque hice un ejemplo como si quebrara hacia la baja, o bien me va a barrer los mínimos, cualquiera de los dos está bien. Ahora, una vez que el precio hace esto, ya sea que mitigó mínimos o que los barrió, por acá tienen que considerar lo siguiente. ¿Qué fue lo que me hizo Londres? ¿Qué áreas o zonas me dejó Londres a mí por acá? Ahora, digamos que te dejo en este caso, llamémoslo tradicionalmente un extremo, digamos un decisional y digamos que también dejó liquidez. Londres, ¿qué va a hacer? Londres va a venir a buscar, en todo caso, pues llevarse alguna liquidez muy notoria que esté por ahí, o bien va a buscar entrar en una de estas zonas. Pero, ¿cómo sé en cuál de las dos va a entrar? Si en la liquidez o en las zonas. Ok, ya vamos a ver cómo sabemos en cuál de las dos va a entrar. Es muy importante considerar lo siguiente. Primero, ya dijimos que para una reversión hay que esperar una confirmación del precio. ¿Cierto, verdad? Lo comentábamos anteriormente. Una reversión del precio. ¿Cómo sabemos nosotros si el precio nos va, en este caso, como les decía, pues dejar una formación de reversión o continuación? Tienen que poner muchísima atención, por ejemplo, a lo siguiente. Solo hay dos alternativas cuando el precio llega acá abajo. Una de dos. O da una reversión o da una continuación, ¿cierto?
Y sí o sí el precio, en este caso, si se da el ciclo diario, él va a ocupar en su momento, pues buscar sujetarse de una zona o va a buscar en este caso tomar alguna liquidez. Si el precio nos va a hacer la continuación, normalmente toma una liquidez interna que fabricó Londres, para luego con esa liquidez capitalizar. Si no se diera esa reversión, se daría pues por continuación, y esto sería a partir de zonas fuertes que ha dejado Londres, donde suele ser la más importante el origen de Londres, y ahí vamos a esperar una confirmación. Chicos y chicas, la información está clara hasta acá. En otras palabras, el precio aquí puede ser esto. Vamos a marcarlo. Si viene por la liquidez, digamos que viene acá. Digamos que viene acá. Como esa liquidez. Los puntos discontinuos. Digamos que toma esta liquidez. ¿Cómo se dan cuenta, chicos? Acción del precio. Tienen que leer acción del precio acá. ¿Hay dudas hasta aquí? Vamos a ir al gráfico. Creo que Eurodólar hace unos días generó uno de estos patrones, hace como 2 días. Si sale el tercer patrón, no lo voy a explicar, lo voy a dejar para después. No me gusta saturarlos muchos. Normalmente el rango asiático, la idea es que lo lean en 15 minutos, es donde mayor van a poder ver la formación de la estructura como tal, con mayor claridad, la estructura que queda dentro del mismo. Y obviamente le va a permitir, en este caso, poder tomar decisiones más limpias. Eso no significa que si lo leen en 15 minutos, no puedan ir, en este caso, a 1 hora, por ejemplo, a buscar el bloque 1 hora, o a 4 horas a buscar el bloque. Pueden leerlo acá en los 15 minutos, pero pueden ir a buscar como tal esa confirmación del bloque gota temporalidad. Imaginemos este caso que está por acá. Estas líneas que yo puse así, yo esto no lo utilizo, lo puse nada más para ubicarme con ustedes, los horarios de Londres y Nueva York, donde el rojito es Londres y el azulito es Nueva York, por aquello. En realidad, vamos a ver qué hizo Asia en los dólares en los últimos días, a ver si encontramos un ejemplo. Veamos este ejemplo. ¿Qué pasó? Vino Frankfurt, vamos a poner las horitas si quieren, ejemplo ahí, por ejemplo acá. Vino Frankfurt, y vea qué interesante, porque Frankfurt no logra manipular, no logra llevarse, no logra hacer la primera manipulación del día, sino que esas son las variaciones que hay. Entonces, por ejemplo, aquí Frankfurt no llegó a hacer la primera manipulación del día, que se supone que es el que hace la primera manipulación y no la hizo. O sea, no tuvo la fuerza para hacer. ¿Qué hace Londres después? Pim, 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 pim. Neutraliza, toma quiebre o mitiga. ¿Qué hace? Ahí les pongo la zona para que vean. Neutraliza. Después de toda neutralización, ¿qué hace el precio? O toda toma liquidez. Principios de liquidez. Bueno, para ahí varios de los chicos míos que han recibido los 10 principios de liquidez. Debería retornar, ¿verdad? Y si Londres fue el que me dejó mi zona porque fue el que hizo la manipulación, ¿dónde voy a ingresar yo? Pero tiene que fabricar liquidez antes. Claro que sí. ¿Cuál es la liquidez antes que hay? Bueno, yo la veo aquí. Altos iguales. ¿Dónde más? Aquí. ¿Y después qué viene y hace Nueva York? Pues Nueva York expande. ¿Qué se lleva? La liquidez que dejó Londres y la liquidez que deja pendiente el rango asiático. Ahora, no necesariamente va a cerrar en el Kilson, propiamente en las horas del Kilson, en el ciclo diario. Pueden haber variaciones de que tome más horas para poderlo terminar, ¿de acuerdo? Inclusive puede ser que este movimiento de aquí no se hubiese dado esta toma de liquidez acá y se diera hasta acá abajo. Entonces son variaciones que tienen que tomar en consideración. A veces sucede que el precio lo hace. Ahora, vamos a buscar otro par más. Por ejemplo, les voy a mostrar cuál fue mi posición en australiano dólar. Desde ayer, de hecho, voy a borrar todo porque ahorita lo rayé. No opero 100% de ciclo diario, lo comparto y se lo dije la semana pasada porque la gente me pregunta mucho, pero yo no los opero al 100%. El fractal de H1 está alcista, me había confirmado una reversión. H1 en ese momento me había verificado que estaba aquí alcista. Entonces, cuando él llega acá, yo podía comprar, o sea, el precio también había llegado acá. Vamos que ahí, a nivel macro está bajista, pero el último fractal, si usted va a H1, aquí el precio te dice una reversión, vino. Estoy dentro de mi disco top premium, por debajo del 50, yo compro. ¿Hasta dónde? Hasta este máximo, que todavía hay algo ahí sin mitigar. Y veamos un 15. ¿Ves? Ahí está la reversión. Aquí está. Pin, pin, pin. De hecho, mi stop loss estuvo por debajo de la falla, por si acaso. Tenía toda esta liquidez aquí. El precio todavía tenía que llevarse porque ya se había llevado la de arriba. Tenía que venir por la de abajo. Así es como yo uso mi ciclo, pero no viendo todo ese montón de pasos. Vino por ahí, se activó. Stop loss por aquí abajo. ¿Hasta dónde? Hasta mínimo. El máximo que tengo por acá. Que no sé si lo va a respetar para seguir bajista o si va a continuar alcista. Y después el precio vino ahí, se activó y dos. Y ya sé, ahora si alguien me dice cuánto puse de stop loss ahí, ve, para cubrir la fallita, 9 pips, me voy hasta esas twister tops, ahí, que tienen liquidez por encima, tiene el precio que tomar esa liquidez, se gana 48 pips. Chicos, el dinero no solo va a dar los 500 pips, los 100 pips al día, solo va a dar la efectividad. Lo primero que se construye en el proceso es efectividad. Es muy diferente efectividad a rentabilidad. Por ahí se las dejo picando, como decimos acá. Dos cosas totalmente diferentes. Usted puede tener efectividad, pero no ser rentable. Pero no puede ser rentable sin efectividad, ¿ok? Al final, la cantidad de dinero la determina cómo está su termostato para poder establecer cierta cantidad de lotajes versus la gestión y el tamaño de la cuenta. Esa es la realidad. Chicos, por acá, ¿dónde sería la del euro? Ahí se gusta la pantalla. Vean, por ejemplo, acá. Una asiática, Londres manipula por encima. Londres es su breaker. Breaker reteció el 50%, tomando una liquidez sobre un punto de interés, pudieron haber comprado.
vuelve a llevarse lo que dejó en Londres, vuelve a tomar liquidez, tiene que retroceder. ¿A dónde retrocede? A una zona callada de Nueva York. Acá, otra vez, viene un nuevo ciclo. Aquí se activa una orden, inclusive estando dentro de un ciclo. Es lo que les digo, que a veces hay variaciones. Aquí se extendió más de la cuenta. Vuelve, hay otro nuevo ciclo, otro nuevo rango, perdón. Por ahí, pim, 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 pim. Expandió de un solo golpe. ¿Y a dónde fue que estaba esperando entrar? Me dijo, ¿dónde esperó la entrada? ¿Pueden ayer otra vez la pantalla? Sol, ¿qué fue lo que hizo? ¿Dónde entró? ¿Cuándo entraste? ¿Ayer o hoy? Digamos, dentro del rango no se ejecuta, a no ser que su análisis nazca de Londres o Nueva York y que el podado por Better lo esté dentro del rango. Así no hay, digamos, ahí no hay dentro de este rango, al menos no hay nada, a no ser que el precio hubiera hecho una W clara acá o bien una M clara acá. Claro que esto va a depender de la direccionalidad que tiene el precio, que es la forma en la que yo lo opero. Solamente si me deja el setup claro, si no los opera. Y si no me lo deja claro, voy a ver a mi izquierda qué setups tengo claros dentro de, obviamente, puntos fuertes o zonas mayores que tenga el precio. Bueno, gente, eso sería mi parte. De verdad que espero que la información les haya llegado. Y pues voy a tratar de editarlo de estos días. Puede ser fin de semana y por ahí para que lo puedan volver a ver. Súmenle en el primer video y que les vaya súper bien. Feliz fin de semana. Nos vemos. Chao, chao. Bye, bye.